Buenos días para todos, un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Eduardo Cuenca, soy administrador de empresas, contador público, soy especialista en finanzas, tengo una maestría en Derecho Tributario. Actualmente trabajo asesorando a la Clínica Tolima en la ciudad de Ibagué, hago parte de la Junta Directiva de la Clínica Tolima. También trabajo para la Secretaría de Hacienda como asesor en el despacho del secretario de Hacienda. De igual forma, pues actualmente adelanto contabilidades de dos empresas en las cuales me desempeño como su contador. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un foro, seminario, charla, en donde vamos a hablar de la planeación tributaria y del cierre fiscal. Hoy vamos a ver a grandes rasgos cómo podemos nosotros realizar la mejor planeación tributaria para nuestras empresas y cómo podemos realizar el cierre fiscal para el año 2025 y ojalá empezar a proyectar el cierre fiscal para el año 2026 porque a medida que vayamos hablando, ustedes se van a dar cuenta que el cierre fiscal no se hace en el momento en que nos toca empezar a preparar los impuestos a pagar ni la declaración de renta. El cierre fiscal se hace mes a mes, día a día, registro a registro. Nosotros tenemos que ir preparando esos informes de exógena a medida que creamos un tercero. Nosotros tenemos que empezar a medida que hagamos retenciones y hagamos revisión y hagamos conciliaciones bancarias. Desde ahí nosotros empezamos a programar nuestro cierre fiscal. Entonces, vamos a arrancar de una vez con nuestra presentación. Permítanme un momento, les comparto la pantalla y vamos a ver la presentación que tenemos programada para ustedes el día. Entonces, bueno, a ver por acá, por favor, un momento, Juan. Ok. Entonces, creo que ahí ya tenemos la pantalla compartida. Ahí ya ustedes están viendo la presentación. Entonces, iniciemos con nuestra charla. Como les decía, yo tengo más de 25 años de experiencia trabajando para empresas públicas y privadas de diferentes sectores del país. He trabajado en la ciudad de Bogotá, he trabajado en la ciudad de Bucaramanga, ahora me encuentro en la ciudad de Ibagué. Entonces, bueno, iniciemos con nuestros temas que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver hoy en nuestra charla? Vamos a hablar un poco de la introducción, de qué es la planeación tributaria, en qué consiste, cómo puedo mejorar yo mi planeación tributaria, cómo puedo yo tener en cuenta cuáles son los principales impuestos que afectan y que hacen parte de mi planeación tributaria. También vamos a mirar cómo es el panorama tributario en Colombia desde la última reforma tributaria que nosotros hemos tramitado y se presentó en el país, cómo aplica, qué cambios han traído, cuál es la tendencia de ese manejo de impuestos. También vamos a ver impuestos a considerar en la planeación tributaria, cuáles son los principales impuestos que afectan mi flujo de caja, cómo puedo yo manejar mi flujo de caja para que esta planeación tributaria sea efectiva. Vamos a hablar un poco del cierre fiscal del 2025 también, cuáles son los aspectos claves que tengo yo que tener en cuenta para ese cierre fiscal en el 2025. De igual forma, ¿qué estrategias prácticas necesito implementar para la planeación tributaria en el 2025? Las alertas y riesgos tributarios que deben anticiparse nosotros en ese cierre fiscal, cuáles son los principales riesgos, cómo hago para mejorar todo ese cierre fiscal y herramientas para el cierre fiscal. Vamos a ver unos checklists que nosotros vamos a tener que verificar al momento de realizar nuestro cierre fiscal y por último las conclusiones de nuestro foro. Entonces, bueno, pues arranquemos en materia y entonces les propongo de una vez que arranquemos con la definición de la planeación tributaria. Entonces, la planeación tributaria es un proceso mediante el cual la empresa analiza sus decisiones contables, operativas y financieras para pagar los impuestos justos en el momento correcto y con el menor riesgo posible. Centrémonos ahí. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer una planeación tributaria? La planeación tributaria lo que implica es que nosotros
paguemos lo que se tiene que pagar en las fechas estipuladas y como en el menor riesgo posible. Y aquí entran dos términos bastante nombrados y trabajados por nosotros los contadores. Uno se llama la evasión, otro se llama la elusión. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la evasión y la elusión, empezamos a tener dos términos que pueden aplicarse, pero que no hacen parte dentro de la planeación tributaria. ¿Por qué no hacen parte de la planeación tributaria? Porque es que yo no puedo contemplar dentro de mi planeación tributaria la evasión. La evasión hace que las empresas corran un riesgo grande de caer bajo una fiscalización de la DIAN. Y yo hoy no les voy a decir cómo evadir un impuesto, yo les voy a decir cómo dentro del marco normativo puedo acoger las mejores normas que permitan mejorar mi pago de impuestos. Ni tampoco les voy a decir cómo eludir algún impuesto, porque si yo eludo ese impuesto, ¿qué es lo que pasa? Pues que fácilmente puedo caer ante una fiscalización de la DIAN. Yo lo que tengo que hacer es, dentro de mis opciones normativas, ¿cómo puedo pagar los impuestos que tengo que pagar en el momento en que los tengo que pagar? Entonces, es una organización. Lo que les voy a proponer aquí es cómo las organizaciones de forma inteligente van a pagar los impuestos que deben pagar en el momento en que los tienen que pagar. Como puntos claves para resaltar, puede decirse que la planeación tributaria es una herramienta de gestión, no es un truco. Aquí no nos vamos a inventar nada raro. Es buscar optimizar mi flujo de caja, evitar sanciones y mejorar la utilidad, obviamente. Se basa en normas vigentes y no en interpretaciones peligrosas. Básicamente, por ahí es que nosotros vamos a enfocarnos. Ahí está todos los temas que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo aquí les decía, si la empresa compra un activo al 31 de diciembre, ¿qué es mejor, comprarlo al 31 de diciembre o comprarlo al 2 de enero? Y entonces uno podría decir, pues entonces yo tengo mucha gente que se me acerca y me dice, venga Andrés, hágame un favor, es que este año pues tuve un año muy bueno y tengo una utilidad muy alta y entonces me toca pagar el 35% de esa utilidad que tengo. ¿Qué puedo hacer yo para no pagar tanto impuesto? Y entonces, pues uno le dice, venga, ya al finalizar el año, pues es bastante difícil que usted pueda adoptar una estrategia que le permita mejorar eso. Pero si hay, por ejemplo, si yo compro un activo, entonces pues compre el activo, métalo un activo productivo que haga parte de la operación de la empresa y ese activo productivo me va a mejorar la capacidad operativa de la empresa, sí, y ahí puedo invertir una parte de la utilidad que viene a lo largo del año y eso me implica también muchas cosas que vamos a ver más adelante y muchos términos que vamos a ver más adelante que me ayuda a optimizar mi utilidad, a mejorar el rendimiento de la empresa dentro del marco normativo. También hay un término muy nombrado en este momento y que a partir de la última reforma tributaria entró en vigencia y se llama la evasión pasiva. Más adelante les voy a hablar un poco de esa evasión pasiva y esa evasión pasiva, qué riesgos y qué complicaciones tienen para mi empresa. Entonces, pues continuemos nosotros acá con esta presentación. Segundo, por favor. Listo. Entonces, ahora aquí nosotros empezamos a hablar también de la diferencia, y ahorita lo nombraba un poco, entre la planeación, la evasión y la elusión. Y entonces de pronto metámosle aquí también, hablemos un poquito de la evasión pasiva. La diferencia entre planeación, evasión y elusión. Es fundamental diferenciar estos tres conceptos porque a la vez ellos mismos se entrelazan. Entonces la planeación tributaria son decisiones legales, ordenadas y estratégicas. Esa es la planeación tributaria. Y aquí vienen las dos variaciones que nos ponen aquí. La elusión es el borde gris técnicamente legal, pero puede ser cuestionado por la DIAN y nosotros lo sabemos. Y eso hace parte de la elusión. Y la evasión, pues ustedes ya lo saben, es ilegal, es ocultar ingresos, es crear costos falsos y puede ser no facturar.
Más adelante, aunque no tiene que ver mucho con el tema, yo quiero hacerles énfasis porque vamos a hablar de un tema que está sonando mucho y se llaman los delitos fiscales. Acuérdense que ahora nosotros podemos caer por este juego de estar ahí muy pegados a la evasión o a la elusión, podemos caer en cometer un delito fiscal, el cual es bastante grave y nos puede afectar no solo a las empresas, sino a nosotros como contadores o como representante legal de las empresas podemos caer en estos delitos fiscales. Entonces vamos a hablar de estos delitos fiscales también. Hoy trabajaremos únicamente sobre el primer concepto, cómo hacer una planeación tributaria en donde tomemos decisiones legales, ordenadas y estratégicas. En eso nos vamos a centrar nosotros hoy, en cómo podemos manejar las herramientas que tenemos dentro de la ley para obtener el mejor desempeño de un ejercicio fiscal. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a hablar ahora de por qué es necesario planear el 2026 desde ya. ¿Y por qué les hablo yo ya desde 2026? Porque es que el 2025 lo terminamos ahora muy pronto y tenemos 3 meses en los que ya lo que vamos a hacer es consolidar información y presentar lo que tengamos. Ahora, ¿por qué los impuestos no se analizan cuando toca declarar? Eso es lo que les estaba diciendo. Se planean desde el día a día, porque cada decisión contable o de operación tiene efecto fiscal. Así es. Cada actividad que yo haga en el día a día nos va a tener una afectación dentro del cierre fiscal, mensual, impuestos, bimestrales, mensuales, como ustedes los presenten. Entonces, ¿por qué es necesario planear el 2026 desde ya para tener una mayor fiscalización electrónica? Sí, señores. Porque ahora, ¿qué es lo que hace la DIAN? La DIAN lo que hace es que en este momento nos están fiscalizando, y esto es importante, nos está fiscalizando por medio electrónico. Entonces ahora, toda la facturación que yo hago es electrónica y esa facturación electrónica entra y cruza con la que me realiza mi proveedor, con la que realiza mi cliente y todo eso va a cruzar. La nómina, por ejemplo, ya las nóminas también son electrónicas, como ustedes saben. Entonces las nóminas también van a cruzar allá con esa información. Y esa información toda, más sumada la información con los cierres de la exógena. Entonces yo presento exógena, hago facturación, presento mis gastos y todo esto va cruzando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que finalmente hay menos tolerancia al error. Entonces, esto es importante. Entonces, el cierre del 2024 y 2025 y 2026 debe hacerse con mucha anticipación. Ojo con estos temas. ¿Por qué? Porque es que ya la DIAN tiene todas las herramientas necesarias para poderme fiscalizar. Y esto pretendo yo aquí, mostrarles y que ustedes caigan en cuenta. Tenemos facturación electrónica, nómina electrónica, información exógena. ¿Y esto qué hace? Que no exista tolerancia al error, que todo el tiempo estemos fiscalizados, que todas las operaciones que hagamos nosotros estén fiscalizadas. Y las que no están fiscalizadas, que eso también hablaremos más tarde, pues entonces no son deducibles y al no ser deducibles, pues no nos ayudan a disminuir nuestra carga fiscal. Y eso también debemos tenerlo en cuenta. Entonces, sigamos por acá para que ustedes puedan ver. Entonces, volviendo en lo mismo y cerrando el mismo tema. Cambios normativos relevantes para el 2025 y que hemos venido viviendo de aquí para atrás. Para hacer una buena planeación necesitamos tener claro qué cambió para este año y qué cambios han venido pasando y cuál es la tendencia a la que nos está llevando la DIAN con toda esta planeación tributaria, con todo este ejercicio tributario. Y entonces, ¿hacia dónde va la DIAN? Entonces, seguramente, y ustedes van a decir, ah, sí, porque la DIAN lo que está haciendo cada vez es fortalecer el control electrónico. Nos está cerrando el círculo en que
Todo tiene que ser electrónico, las declaraciones, las facturas, la nómina, la exógena, todo es tecnológico. ¿Está ampliando los cruces de información? Sí. ¿Reduce la informalidad? Por supuesto que eso es lo que quiere, porque la DIAN lo que nos quiere llevar es a que nosotros facturemos absolutamente todo para tener un control total. ¿Qué hace esto? Pues que mejora el recaudo también. Y la DIAN lo que está haciendo aquí es formular una estrategia también de tarifas. Está buscando aumentar las tarifas. Y esto bien afecta nuestro, nuestras retenciones. Si bien las tarifas de aumento de retenciones lo que hacen, la retención no es un impuesto en sí, sino es simplemente hace parte de un ejercicio fiscal. Por eso nosotros lo tenemos aquí catalogado, hace parte de un ejercicio fiscal. Lo que busca es más control, menos espacio para el error. Las inconsistencias se detectan automáticamente. Y aquí yo quiero detenerme un momento y es decirles, si han visto toda la tendencia de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se está aplicando en absolutamente todo. Entonces, ¿qué está haciendo la DIAN? Y se los digo porque tengo muchos compañeros y amigos que trabajan en diferentes seccionales de la DIAN. Y es que la DIAN ya no está haciendo ni siquiera casi fiscalizaciones sus territoriales. Ellos lo que hacen es que concentra toda la información en Bogotá. En Bogotá tienen una inteligencia artificial que hace los cruces, detecta inconsistencias y esas inconsistencias son trasladadas a las territoriales para que las territoriales inicien los procesos de fiscalización y adelanten esos procesos. Entonces, la DIAN ya no está, ya no revisa en papel, la DIAN ya no revisa en papel. Todos los cruces se hacen digitales y la DIAN está haciendo un ejercicio digital. Eso tengámoslo muy presente porque esta IA lo que hace es que nosotros cualquier error que tengamos va a ser muy visible y esos errores, ¿qué van a hacer? Van a terminar en una fiscalización para nosotros. Muy bien, listo. Hablemos un poquito de la facturación electrónica, que es el corazón de la fiscalización, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, la DIAN controla las empresas por medio de la información electrónica. Entonces, hablamos, facturación electrónica, nómina electrónica, documento soporte para los no obligados a facturar, el RADIAN, que es otro tema bien famoso, y entonces ahí que pueden detectar ingresos omitidos, compras infladas, errores en retenciones, todo eso se identifica absolutamente lo más rápido posible. Perdónenme un momento. Eso se identifica lo más rápido posible y eso hace que tengamos una auditoría o tengamos operaciones no soportadas. Y esas operaciones no soportadas pues también son demasiado peligrosas porque no, o no me los puedo deducir, o si las deduzco me van a generar una sanción. Entonces, todo esto genera una trazabilidad que permite detectar en minutos estos errores voluntarios o involuntarios. Entonces, tengamos eso muy presente. Lo que no está facturado no existe. Y eso ténganselo ustedes, amigos contadores, en su cabeza y amigos gerentes. Lo que no está facturado no existe. Lo que no tiene soporte electrónico no es deducible. Y así es. Y por ahí empiezo yo a afectar también ese flujo de caja y esa liquidez de las empresas. Porque si yo no tengo la suficiente soporte para todas mis operaciones, pues no me lo puedo deducir. Y al no poderlo deducir, pues indudablemente mi impuesto va a aumentar. Entonces, tengan eso muy presente a la hora de hacer sus ejercicios. Muy bien. Los nuevos enfoques de fiscalización, los nuevos enfoques de fiscalización de la DIAN. Como les decía, la DIAN ya no está haciendo un ejercicio aleatorio. La DIAN con esta IA tiene una capacidad operativa mucho más grande porque no necesitan la cantidad de personal que necesitaban antes para poder hacer una evaluación general de todas las empresas. Entonces, al usar esa IA artificial para identifica muy fácil errores que de pronto
errores o omisiones que de pronto nosotros tenemos ahí grabadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un margen atípico, si nosotros tenemos unos crecimientos anormales, si nosotros tenemos unos costos no coherentes con la actividad económica, si nosotros tenemos unos riesgos de facturación, compras que no coinciden con la producción, un alto nivel de saldos a favor. Esto también llama mucho la atención, esos saldos a favor que yo tengo allá, pero que no cobro porque no tengo los soportes, porque muchos otros motivos. Aquí nosotros tenemos que tener claro que yo puedo tener unos saldos a favor de IVA, pero debo de tener toda la causalidad de la empresa, debo tener que mi empresa tenga operaciones que pueda yo pedir. Es como, por ejemplo, les voy a poner el caso, los restaurantes. Cuando yo manejo la contabilidad de un restaurante, el restaurante no factura IVA, a no ser de que sea por medio de una franquicia. El restaurante no factura IVA, solo tiene impuesto al consumo y las compras de los restaurantes sí son con IVA. ¿Cómo hago yo para cruzar ese IVA a favor? No puedo, porque no tengo una causalidad que vaya ligada con esa operación. No podría cobrar ese IVA. Y ese es un ejercicio en el que casi que los restaurantes están viéndose abocados a perder todo el IVA que les están cobrando. Entonces, tenga cuidado con eso. Si yo tengo unos ingresos de 1.000 millones de pesos al año y tengo unos costos de 900, pero adicional tengo unos gastos de arriendo y demás que me van a generar pérdida, ¿yo cómo voy a decirle a la DIAN? No, venga, es que yo tengo un negocio y estoy perdiendo todos los años, pero aún así sigo funcionando. Eso no es lógico, no es coherente y lo van a empezar a detectar. ¿Cómo lo detectan? Pues ellos ya saben mi facturación y ellos ya saben cuánto me facturan mis proveedores. Y por ahí yo ya empiezo a mostrar ese comportamiento atípico del cual hablamos todos. Entonces la tendencia es clara, fiscalización preventiva y digital. Ahí está la DIAN, fiscalizando y haciéndole seguimiento a todas las operaciones que nosotros estamos realizando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el impacto de las reformas tributarias recientes? Las reformas del 2021, 2022, 2023 continúan aplicándose en el 2025 porque aquí no va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué no ha cambiado nada? Porque todavía están pendientes esas reformas tributarias que no le han pasado a este gobierno y no sé si afortunado o desafortunadamente, porque yo creo que estamos ya bastante castigados con algunos impuestos y esos impuestos, pues si lo recargan un poco más, estamos fregados. Entonces, eh, los límites a las rentas exentas existen. La, eh, ¿Qué es lo que pasa? Perdónenme un segundo, por favor. Listo. Entonces, bueno, como les decía, el impacto de las reformas tributarias recientes, ¿cierto? La del 2020, 2020, 2021, 2022, la del 2021, 22 y 23, perdón, continúan aplicándose en el 2025. No tenemos una reforma grande, pero sí un fortalecimiento en varias reglas. Ojo con eso. Límites a rentas exentas se está disminuyendo. Las reglas cada vez son más estrictas. Las reglas más estrictas en la deducibilidad. Ojo, regulación de beneficios sectoriales. Control sobre el régimen simple en actividades no autorizadas. Mayor vigilancia sobre el contacto de prestación de servicios. Hay una mayor vigilancia para el pago de sus parafiscales y aumento en la tarifa de las retenciones. Esto significa que el espacio de maniobra disminuye, pero la planeación técnica sigue siendo válida. Nosotros tenemos, como les decía al comienzo de la charla, nosotros tenemos que revisar muy bien cuáles son los descuentos legales que nosotros podemos tener dentro de nuestra empresa y cuáles son los que podemos aplicar y empezar a trabajar para que dentro de los parámetros de la programación tributaria nosotros podamos disminuir ese impuesto a pagar dentro de las normas sin infringir ninguna norma y con una planeación tributaria adecuada. Entonces, sigamos. ¿Qué significa este panorama para su empresa? Entonces, ¿qué significa que yo haga una buena
planeación. La planeación tributaria se hace con datos reales, no con suposiciones. Ojo con eso. Y para yo poder tener esto dentro de mi empresa, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener la casa en orden, tengo que tener una contabilidad ordenada y actualizada. Tengo que tener soportes de todo, todo, absolutamente todo debo tener soportes. Que si compro, que si vendo, la información de mis clientes, la información de mis proveedores, eso lo debo de tener muy claro. Y evitar depender de interpretaciones riesgosas. Como les decía, no podemos caer, estar muy cerca de la ilusión, no se puede aplicar los beneficios de ley de forma inteligente. Si yo tengo, y ahorita lo vamos a ver, si yo genero empleo joven, si yo genero empleo para madres cabeza de familia, si nosotros queremos apoyar una fundación sin ánimo de lucro, si nosotros tenemos algunos ahorros por usar energías que van con el medio ambiente, todo esto nosotros debemos estar pendientes. ¿Sí? Y preparar día a día el cierre fiscal para que no existan diferencias que generen sanciones. Todos los días tengo que estar preparando mi cierre fiscal. Con este panorama, y si nosotros tenemos todo esto que yo les digo, claro, ahora sí podemos entrar a lo práctico y es empezar a mirar qué impuestos se deben planear las empresas para el 2025 y y cómo se revisan uno por uno para evitar sanciones y optimizar la carga tributaria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Entonces empecemos a ver cuáles impuestos voy a revisar, cuáles normas voy a implementar y cómo voy a lograr disminuir ese impuesto que tengo por pagar. Ahí empecemos nosotros a trabajar. Entonces, empecemos a mirar cuáles son los principales impuestos que debo planear porque afectan mi flujo de caja. En Colombia no hay que planear todo, realmente no hay que planear todos los impuestos, aunque aquí están casi todos, hay que planear los que me afectan mi liquidez, mi flujo de caja, mi rentabilidad y el riesgo fiscal. Ahí está fácil. Y entonces empecemos a hablar. ¿Cuál es el primero? Mi declaración de renta. Acuérdense, mi impuesto del 35%. El segundo, el IVA. Y el IVA afecta fuertemente, pero fuertemente el flujo de caja. El flujo de caja se ve afectado siempre con el IVA que tengo que pagar. Igual el impuesto al consumo. Ahorita miramos cómo yo puedo proyectar mi impuesto de IVA o de impuesto al consumo. ¿Cómo puedo yo tener esto un poco controlado para saber y para empezar a controlar? Si yo ya sé que mi facturación viene alta este mes, pues yo ya sé que me va a tocar mucho, me va a tocar pagar mucho IVA o mucho impuesto al consumo. Y a mí, por ejemplo, personalmente como contador, no me gusta entregar un día, 2 días antes el impuesto que se debe pagar. A mí me gusta entregarlo, ojalá 15 días antes el impuesto. Claro que la fecha también de presentación le ayuda a uno mucho, pero uno debe empezar a prever que por lo menos 15, 20 días antes del pago de los impuestos, uno debe entregarle este dato al gerente de la empresa para que pueda empezar a ver cómo se maneja la liquidez de la empresa. O si yo tengo una planeación, yo hago un ejercicio, yo hago mi flujo de caja y digo, más o menos en los años anteriores, en el mes de enero, mi facturación es de tanto, en febrero mi facturación es de tanto, y yo ya tengo, y yo le digo al gerente, mire, nuestra planeación de flujo de caja tributaria para este año es este valor. Él ya sabe y él ya empieza a proyectar, bueno, ¿cuándo me toca pagar? Me toca pagar estos meses, listo. Entonces, ya más o menos ellos van sabiendo y nosotros podemos librar un poco de responsabilidades con todo este tema. Si bien aquí hay un tema que no es un impuesto, porque no lo es, hace parte del manejo y de la planeación tributaria, que son las retenciones, en donde nos han cambiado las tarifas, nos han cambiado las reglas de juego y entonces las retenciones, ¿qué pasa? Que yo hago esas retenciones y esas retenciones me toca a mí pagarlas. Y cuando yo pago esas retenciones, pues ahí afecto el flujo de caja. Otro impuesto que se paga ya territorialmente, pero que también afecta mi flujo de caja un poco en menor proporción, pues es el ICA, el impuesto de industria y comercio. Ese ya no se paga a nivel nacional, sino ese se paga a nivel territorial. Y para el caso de Ibagué, estamos regidos por el acuerdo 015 y el acuerdo 015 hace parte de todo este ejercicio con sus tarifas,
nosotros tenemos, más adelante lo vamos a ver más a fondo, pero nosotros tenemos que verificar que la tarifa que estemos pagando sea acorde, que estemos pagando en los tiempos para evitar sanciones. Otro tema aquí que entra a jugar son los impuestos de régimen simple de tributación. ¿Y por qué lo puse acá? Porque es que resulta que nosotros dentro de nuestro ejercicio de planeación tributaria debemos revisar si es más conveniente para la empresa, para nosotros, pertenecer al régimen simple o no pertenecer al régimen simple. ¿Por qué? Porque es que en el régimen simple los impuestos no se pagan sobre la utilidad, sino se pagan sobre lo que facturamos. Entonces es un porcentaje de la facturación. Es que si yo tengo una empresa que no tengo muchos gastos de dónde deducir y por el otro lado el 35% va a ser más fuerte, si dentro del régimen simple yo tengo una nómina que puedo decir, unos pagos para fiscales que puedo reducir, ese es un ejercicio. Y por último, pues el impuesto al patrimonio, que es otro de los impuestos que afecta grandemente nuestro flujo de caja. Estos son los impuestos que más estos son los impuestos que más sanciones generan y en los que la DEAN tiene mayor control. Y están, y están plasmados para que ustedes lo vean. Los impuestos que más sanciones generan y los que mayor control tiene nuestra autoridad de impuestos. Entonces continuemos y arranquemos ya aquí, entremos a revisar el impuesto de renta. Entonces, como ustedes saben, el impuesto de renta es el rey, porque nosotros todos los cierres de año tenemos que presentarlos, tengamos utilidad o no tengamos utilidad, y en ese ejercicio pues nosotros empezamos a ver si pagamos el 35% de todo o no pagamos el 35% de todo y podemos empezar a deducir. Entonces, esto no se hace en abril o en mayo o en junio cuando yo tengo que presentar la declaración. Esto empieza mes a mes, día a día y empiezo a cómo voy a manejar este impuesto para pagar la menor cantidad dentro del marco legal. Entonces, pues entonces nosotros tenemos que empezar, ¿qué tenemos que revisar dentro de este impuesto de renta? Tenemos que revisar qué es lo que yo he facturado versus lo que me ha entrado, cuánta cartera tengo, cuánta cartera vencida tengo, cómo puedo revisar esto. Entonces, aquí el artículo 27, ingresos para obligados a llevar contabilidad, y el artículo 28 del estatuto tributario en la realización de los ingresos. Yo lo que tengo que revisar es ¿cuántos ingresos he devengado y cuántos he percibido realmente? Costos y gastos deducibles. Aquí está el quid del asunto. Arrancamos con los ingresos que genero, pero también cómo puedo revisar los costos y gastos deducibles. Y aquí, en esta deducibilidad de los impuestos, nos podemos quedar un buen rato, porque se acuerdan de algo que yo les había mencionado por allá, la evasión pasiva. Y entonces miremos un poco nosotros y revisemos un poco dónde está la evasión pasiva que yo les había nombrado. Si nosotros miramos el decreto 624 de 1989, esto no es nuevo, esto es bastante viejo, lo que pasa es que entró ahora, empezamos a hablar de la evasión pasiva. ¿Y qué es esa evasión pasiva? La evasión pasiva es que yo puedo ser muy juicioso dentro de mi ejercicio contable, pero si yo le permito a mis proveedores, que yo sé que están obligados a facturar, que yo sé que tienen unas obligaciones tributarias, que ellos me presenten una cuentica de cobro, o si yo no soy riguroso en aplicarle a ellos todas las retenciones que yo sé que ellos tienen en su RUT. O sea, yo no le puedo permitir a alguien que me presente una factura o una cuenta de cobro al mes siguiente o una. Todo esto hace parte de esa evasión pasiva. La evasión pasiva es la que yo conozco que se está realizando y que hago parte como un cómplice, llamémoslo de alguna forma, de que esa persona no realice sus pagos. Entonces, los invito a que revisen ese término de evasión pasiva. Si yo sé que alguien está obligado a facturar IVA, pues le tengo que recibir su factura. No le puedo recibir una cuenta de cobro. Si yo sé que él está obligado a facturar IVA, no me puede dar ese recibito que nos llega a nosotros de remisión, porque nos afecta de dos formas. Uno, es que no es deducible. No es deducible para nuestra renta final del año. Y dos, es que si yo no lo puedo deducir, él entonces
hago parte de ese ejercicio de evasión pasiva y esa evasión pasiva me va a afectar a mí fuertemente. Entonces, tengamos este término bien en cuenta porque finalmente sí nos afecta y nos afecta mucho. Entonces, bueno, continuemos por acá con la presentación. Otra de los costos y gastos deducibles, ustedes los pueden revisar y yo por aquí tengo un ejercicio en donde podemos ver en este Excel nosotros los listados de gastos que definitivamente no son deducibles. Y el primer gasto que no es deducible es el gasto sin factura electrónica. Ya, eso ya está escrito, ya está hecho. Luego, si quieren, en un ejercicio mucho más amplio, podemos empezar a revisar este listado de gastos deducibles y de gastos que no son deducibles. Así como también existe la norma de de muchos otros gastos que sí son deducibles y que yo me puedo beneficiar de aplicarlos. Por ejemplo, deducciones especiales, 100% de los salarios y prestaciones pagados a viudas y huérfanos de las fuerzas militares. Bueno, es un caso muy especial, pero también tengo yo discapacitados dentro de la empresa y y esos empleados con discapacidad, ¿estoy usando esas deducciones? ¿Las uso o no las uso? Los salarios pagados a mujeres víctimas de la violencia. Ojo, puede ser que alguien, y ahora estamos en un país de víctimas y resulta que puede ser que yo tengo víctimas del conflicto armado trabajando en mi empresa y no lo sé. De pronto los tengo. Trabajo a las personas jóvenes, menores de 28 años. Toda esta información, ustedes pueden beneficiarse de esos descuentos. Y estos son los descuentos, estas son las deducciones especiales a las que yo les hago el llamado de atención. Revisen cuáles podemos aplicar dentro de la empresa, cuáles son válidas para que yo las aplique sin necesidad de estar ni eludiendo ni evadiendo. Simplemente es que la normatividad es amplia y uno puede ver esas normas y uno puede empezar a decir, venga, esto me lo puedo deducir o no me lo puedo deducir. Hay otra parte que vienen en las provisiones y los deterioros. Y aquí viene otra, otra sección bien importante y de pronto mucho más larga. Y es que yo estaba en charlas completas en donde empezamos a hablar de la revisión de las políticas contables de la empresa. Las políticas, ¿cuáles son mis políticas? Y entonces entran a jugar un poquito las NIF. ¿Cuáles son las políticas de las normas internacionales de la empresa? Yo he estado, por ejemplo, en empresas en donde el deterioro de cartera se mide si la empresa está intervenida, si la empresa tiene algún proceso de cobro coactivo, y entonces yo puedo esa cartera provisionarla. Y ahí empezamos a hablar de otra cosa que ustedes lo saben, y es dónde empieza mi cierre fiscal y mi cierre financiero, mi cierre fiscal y mi cierre financiero. Y empezamos a hablar de esas dos. Aunque para mí, si les digo, para mí siempre solo hay una contabilidad. Y esa contabilidad, nosotros solo manejamos una contabilidad. Y esa única contabilidad es la que tienen las empresas. Para mí, cuando me hablan de contabilidad fiscal y contabilidad financiera o contabilidad fiscal y contabilidad de la empresa, no. Las empresas todas están obligadas, en Colombia estamos obligados a llevar nuestra contabilidad bajo normas NIF. Y como estamos obligados a llevar nuestra contabilidad bajo normas NIF, es necesario que nosotros tengamos ese tema claro y que nosotros lo apliquemos. Porque si nosotros tenemos la contabilidad financiera o la contabilidad fiscal en dos rubros diferentes, podemos caer en muchos errores. Entonces, tengan en cuenta esas políticas financieras, esas políticas contables bajo norma NIF y revisémoslas. Muchos de los problemas en los cierres contables arrancan desde esas políticas que tenemos nosotros fijados contables. Alguien alguna vez me dijo, pero es que yo no tengo políticas contables. Yo le dije, sí las tienen. De pronto no las tienen escritas, pero el contador que maneja su empresa debe tener claro cómo maneja las depreciaciones, cómo maneja las provisiones, cómo maneja los deterioros de cartera,
de bienes y servicios, de cartera, perdón, de maquinaria, de equipos. Ustedes ya deben de tener eso claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que de pronto nadie se ha sentado a escribirlas. Entonces, importante que hablen con sus contadores o ustedes contadores revisen cómo manejan esas políticas NIF al interior de su empresa. Entonces, otro descuento, ahí hablábamos, ahí el cuadrito que ustedes ven, la seguridad social, el descuento de seguridad social para las empresas del régimen simple, para las operaciones, las depreciaciones que revisen que las tengo bien, que las tengo correctamente realizadas y las conciliaciones, como hablábamos ahorita, esa conciliación contable y fiscal, la diferencia, acuérdense de esa diferencia entre lo contable y lo fiscal, porque acuérdense de por allá de un término que nos han hablado mucho y es el de tasa, acuérdense de nuestra tasa mínimo sobre la utilidad contable antes de impuestos, esa tasa de tributación que nosotros manejamos. Entonces, esa tasa de tributación es el que nosotros tenemos que empezar a revisar también. ¿Cómo es el manejo? ¿Cuál es el manejo que le vamos a dar? ¿Cómo lo aplico? ¿El porcentaje por el cual lo reviso? Bueno, ahí hay muchos temas en los que nosotros tenemos que seguir. Pero pues, desafortunadamente ese no es el tema de fondo de esta charla, pero sí es necesario que ustedes lo tengan presente, que lo apliquen y que sigamos trabajando en esos temas. Bueno. Los beneficios y deducciones vigentes que deben aprovecharse, ahorita lo hablábamos. 120 del empleo joven, se los dije y lo vimos. Ahí hay unos descuentos de ICA que también se pueden hacer, deducciones por donaciones, descuentos por compra de activos fijos reales productivos, ojo, que tengan causalidad con mi operación, los beneficios territoriales, como les hablaba yo del acuerdo 015, las deducciones por inversión en ciencia y tecnología, podemos revisarlas, los descuentos tributarios por aportes a educación. Revisen esos temas, por ejemplo, hay muchas veces yo no conozco al personal que está trabajando en mi empresa. Y ese ejemplo de la víctima del conflicto armado, madres, cabeza de familia, empleo joven, todos esos beneficios que de pronto estamos perdiendo o por desconocimiento de la norma o resulta que yo tengo un muy buen contador, pero es que el del contador y el de recursos humanos o no hemos dado la tarea de revisar el personal que está trabajando en nuestra empresa. Y el personal que está trabajando en nuestra empresa, pues puede también ayudarnos a cumplir con alguna de esas normas, cierto grado de discapacidad comprobada. Entonces, todo esto nos puede ayudar a mejorar nuestro margen de utilidad. Estos beneficios yo siempre se los vengo diciendo y así va a ser. Estos beneficios no es que yo el último día que me toca pagar impuesto descubra que tengo el beneficio. No, estos beneficios yo tengo que detectarlos desde el mismo momento en que empiezo a realizar mi planeación. ¿Y cuando empiezo a realizar mi planeación? Mi planeación para el cierre del 2026 arranca el 1 de enero del 26. Arranca desde cuando yo hago la primera contabilización o la primera factura del próximo año. Ahí es donde yo tengo que empezar a mirar mi planeación tributaria. Bueno, los errores más comunes en la renta, y aquí muchos lo van a ver, no soportar gastos, ya vieron ustedes que eso es algo que podemos caer muy fácil en nuestra programación tributaria y que nosotros lo sabemos que va a ser lo primero que nos van a revisar. O cuando pidamos nosotros una devolución o cuando pidamos un IVA a favor, lo primero que nos van a revisar es si todos los gastos están soportados. Ese es de cerrar las ventas anticipadamente o postergar los ingresos. Ahí conozco casos de facturas que no se generan el mismo día, sino espera uno a que se genere el mes siguiente, me genera una diferencia, pero lo tengo soportado en el ingreso, pero no lo tengo soportado con la factura real. No cometamos errores que pueden ser a la hora de la verdad muy inocentes, pero que nos pueden generar unos graves problemas. No registrar contratos de leasing, hay que mirar, revisar cómo es nuestra contratación, qué personal, qué empresas, cómo estamos haciendo, no depurar los beneficios laborales, no revisar gastos rechazados.
Esa es otra. Puede ser que yo hago mi factura, mi proveedor me rechaza la factura, no la acepta, no la contabiliza, no me la tiene presente, pero tampoco me avisó, yo tampoco pregunté y eso me genera un gasto no deducible que me puede generar, que no se ha tenido en cuenta, que me puede alterar mi cierre contable y que me puede generar una sanción. Y ojo con esta que ya hemos venido hablando, esa de no conciliar la contabilidad versus la parte fiscal. ¿Cómo hago yo para saber si la cartera castigada hace parte de la cartera que tiene el ejercicio, que está dentro del ejercicio contable? Esa cartera que yo estoy dando, esa cartera que estoy deteriorando, perdón, esa cartera que estoy deteriorando, si esa cartera que deterioro coincide y cómo puedo llevar esas cuentas para lo fiscal, porque yo puedo castigar o puedo, perdón que se me volvió a, esa cartera que puedo deteriorar de acuerdo a mi política contable, ¿cómo va a versus lo tributario? ¿Cuál es el porcentaje que me puedo tomar de esa cartera efectivamente? Y desde la parte fiscal. Y en cierta forma, pues sí tengo que revisar y hacer el ejercicio de revisar, si bien la contabilidad es una sola, como se los dije, pero a la hora de presentar la declaración de renta, pues a mí me toca revisar cuáles son aceptados y cuáles no son aceptados. Entonces, es importante. De igual forma, esas conciliaciones bancarias, esos pagos que a veces me pueden rechazar, que yo no me he dado cuenta que se quedaron por ahí volando en esas conciliaciones bancarias, esas inconsistencias, esa partida conciliatoria que yo tengo, todo eso debe quedar depurado, revisado para no cometer un error. Hay otro error común. Bueno, lo vamos a ver más adelante, ya se los digo. Y entonces aquí la frase podría ser, si no está soportado electrónicamente, la DIAN no lo hace. Esa es la gran moraleja de todo este tema. Si no está soportado electrónicamente, la DIAN no lo hace. Muy bien. Continuamos y entonces ahora empecemos a hablar del IVA, del impuesto al valor agregado. El impuesto de IVA es un impuesto que afecta más mi flujo de caja. Una mala gestión del IVA afecta la liquidez de la empresa. Entonces, ¿cómo puedo yo manejar esta afectación del IVA para que sea lo menos posible para mi empresa? ¿Cierto? Y entonces, bueno, empecemos a ver cómo el IVA puede ser manejado entonces para que afecte lo menos posible la liquidez de mi empresa. Esa clasificación correcta de los productos y servicios. ¿Cuánto debo cobrar yo por el IVA? ¿Estoy cobrando bien? ¿Tengo bien clasificado mi cobro? ¿Identificado cuál es mi tarifa? Si es o no es, ¿cierto? El IVA descontable, bien soportado. ¿Cómo voy a soportar mi IVA? Entonces, ¿cómo me voy a descontar yo el IVA? Y esto implica que si tengo el soporte, hace parte de mi ejercicio de la empresa, o sea, ¿tiene causalidad o no tiene causalidad? Vuelvo y pongo el ejemplo del restaurante. El restaurante, como no factura IVA, no tiene causalidad para el IVA y entonces el IVA se vuelve un costo y hace parte dentro de la operación y se vuelve un costo para los restaurantes. Y esto es un llamado también de atención para todo el ejercicio contable y es que el IVA de algunos servicios entra como un costo para la empresa y no es deducible y hay otro impuesto que es el impuesto al consumo. Entonces, por eso esa reforma tributaria que quería también modificar y aumentar el impuesto al consumo, casi que para igualarlo con el IVA, pues entonces también debería permitirse que este impuesto al consumo sea descontable con algunos gastos. Ese es un ejercicio de mucha más alto perfil y alto calibre el que nosotros podemos manejar porque hace parte de la normatividad que quieren imponer, pero es necesario que lo tengamos presente. Otra cosa es, y lo hablábamos, ¿cuál es mi saldo a favor? ¿Lo puedo pedir? ¿Tengo los soportes suficientes y puedo revisar mis soportes para pedir ese saldo a favor? ¿Puedo hacerlo? Hagámoslo. No lo dejen allá. Esto es un recurso que afecta mi flujo de caja y como afecta mi flujo de caja, pues también me puede ayudar. Eso es, el punto siguiente es básicamente lo mismo, soportes válidos. Necesitamos soportes válidos y tener los soportes para yo sentirme lo suficientemente tranquilo de poder pedir esa devolución de IVA. Y lo otro, pues exclusiones y exoneraciones vigentes, dónde estoy exonerado, dónde estoy excluido, cómo es esa normatividad. Entonces,
También a veces es bueno, porque uno no se las sabe todas, a veces es bueno revisar ese artículo 420 al 513 y entonces nosotros darle una revisada al IVA nuevamente, si el IVA dentro de la operación que estoy cobrando y como lo están cobrando está bien, hace parte, lo puedo deducir, no lo puedo deducir. Y aquí la frase sería, si compras con documentos no electrónicos, el IVA no es descontable. Volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el punto? En que todo tiene que estar soportado, tanto para mis gastos como para mi IVA, como para toda la operación de la empresa. Bueno, continuemos acá. La retención en la fuente. Como ya lo hablamos, la retención en la fuente no es un impuesto, pero hace parte dentro de ese ejercicio de la planeación tributaria. Y entonces, como hace parte de ese ejercicio de la planeación tributaria, yo tengo que revisar que la depuración esté bien hecha, que aplique las tarifas que son, porque acuérdense que hubo un cambio de tarifas ahorita hace poco y ese cambio de tarifas afectan también si estoy aplicando bien la retención. Si la practico mal, me genera sanción. Ahí está. Y eso es indudable y eso es así. Los errores típicos con honorarios y servicios, estoy aplicando bien la tarifa, estoy identificando, ojo con esto. Si yo tengo un asesor jurídico, estoy cobrando, estoy aplicando tarifa por honorarios o estoy aplicando tarifa por servicio. Muchas empresas, y volvemos a la otra palabrita que se llama evasión pasiva, yo estoy permitiendo que mi profesional que le presta servicios a la empresa me pase una cuenta y le estoy aplicando una retención menor a la que le debo aplicar. Ojo, porque ¿cuál es el problema? Y lo otro que tiene mucha, y que de pronto lo vamos a ver más adelante, que tiene mucho problema es cómo hago yo para identificar primero eso y segundo, que el señor profesional me esté pagando los aportes a salud y pensiones. Eso hace parte de un ejercicio de lo que es descontable o no descontable. La DIAN revisa que si bien mi profesional me esté prestando los servicios, puedan ser descontables siempre y cuando haga los aportes a salud y pensiones. Y ojo que por ahí entra otro nombrecito que nos genera bastante cuidado y es la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. Y la UGPP, asimismo, nos genera sanciones bastante fuertes por no estar bien actualizados en todo este impuesto. Entonces, tengamos cuidado. Riesgos con cuentas en participación, cumplimiento, esta sí es la más importante de todas. A veces por olvido, por descuido, nosotros tenemos el cumplimiento con las fechas de pago, no tenemos esto bien programado. Si nosotros hacemos un flujo de caja con valores, con programación, con fechas, pues colegas, nosotros tenemos que estar muy pendientes de la fecha. Conozco muchos casos de personas que se les han pasado esos cumplimientos en las fechas por exceso de confianza, no porque sean malos profesionales. Incluso hay personas que por dejar la fecha para última hora se les presenta algún inconveniente de salud familiar y no pueden presentar la retención y esto genera pagos. Ahorita ya les voy a mostrar algo para que ustedes se convenzan. Miren, la retención es fácil de revisar y es la que más sanciones genera por descuido. Miren, yo tengo empresas que hay meses en los que no tenemos retenciones, que de acuerdo a que uno podría decir, bueno, si no aplico ninguna retención y el ejercicio no está obligado a presentar, yo lo presento en ceros. ¿Por qué? Porque para mí me genera la tranquilidad de que no voy a tener una fiscalización, no voy a ser revisado por olvido, sino simplemente lo presento en ceros y es la mejor forma de tener ese ejercicio contable y fiscal sin ningún problema. Entonces, acuérdense que la retención es fácil de revisar mis operaciones, mis retenciones, y entonces ahí yo también puedo ver si hay una sanción o no, y puedo empezar a revisar si apliqué bien la retención, si no apliqué bien la retención. Bueno, este es otro impuesto que si bien en algunas empresas no es tan grande, pero sí genera un problema con la liquidez de la empresa y es el impuesto de industria y comercio. Este es un impuesto territorial y entonces aquí es donde también
entra en juego la territorialidad del impuesto, dónde se prestó el servicio. Y conozco muchos casos de requerimientos de empresas que no han sido lo suficientemente rigurosas para presentar su ICA y especificar cuánto fue mi ingreso en Bogotá, en Soacha, en Espinal, en diferentes municipios y cuál es mi ingreso de Ibagué. Y si mi empresa trabaja en Ibagué, yo tengo que hacer, gané 100 millones de pesos, perdón, facturé 100 millones de pesos, 20 fueron en Espinal, 50 en Bogotá y 30 en Ibagué. Si yo no especifico esto dentro de mi declaración, ya estoy cometiendo un error. Y entonces el municipio de Ibagué entra a cobrar, porque es que el cruce de cuentas y el cruce de facturación no lo hace solo la DIAN. La Secretaría de Hacienda y Ibagué también cruza cuentas con la DIAN y verifican cuánto presentó usted de ingresos en la DIAN, cuánto presentó usted en la Secretaría de Hacienda de Ibagué y cuál es el impuesto que le toca pagar. Perdón. Y si ustedes no tienen una información coherente, téngalo por seguro que va a tener su requerimiento. Porque acuérdense que tenemos 3 años para poder requerir, para que queden firme, 5 años para cobrar. Entonces, pues ahí hay un ejercicio bastante grande, con un margen de tiempo bastante grande. Entonces, revisen esa territorialidad, revisen si están presentando bien su puesto. Actividad económica correcta, declaración consolidada anual correcta, los códigos que están usando los estén usando bien y los cambios recientes en los estatutos. Eso hay que estar todo el tiempo pendiente. Ahorita hay un cambio en el estatuto tributario de Ibagué. Revisen, revisen cómo quedó. Hay unos descuentos que están vigentes hasta el 31 de diciembre y de aquí en adelante. Entonces revisen esos descuentos también. Si tienes mal clasificada la actividad económica, puedes estar pagando más sin saberlo. Esa es la frase célebre. Si tienes mal clasificada la actividad económica, puedes estar pagando más. Revisen esa tabla, revisen esa modificación. Ahora hay una nueva modificación del estatuto tributario que se acabó de aprobar y esa nueva clasificación del estatuto tributario también trae unas nuevas líneas y unas nuevas tarifas. Entonces revisen si sus tarifas están bien aplicadas. Muy bien. Continuemos entonces con un paralelo que yo quería hacerles, un paralelo bastante, digamos que llamativo, y es, empiecen ustedes a revisar, ya se los había dicho, pero empiecen a revisar si es conveniente o no. Hay muchas empresas para las cuales cambiarse al régimen simple es muy bueno. Y hay otras empresas en las que no les conviene el régimen simple, pero entonces empiecen ustedes a mirar mi actividad, cuál es mi margen bruto, mi flujo de caja, la carga administrativa que se disminuye mucho en el régimen simple, el ahorro en retenciones, en ICA, la relación con proveedores. Revisen bien cómo están ustedes en ese régimen simple de tributación y si de pronto vale la pena que ustedes ingresen al régimen simple. Mírenlo, puede salirle más barato. Esta es una diapositiva que los llama un poquito a la reflexión y al análisis. El régimen simple aplica muy bien para profesionales independientes, aplica muy bien para cierto tipo de empresas, aplica muy bien para empresas de ciertos sectores. Entonces revisen. Si yo tengo muchos gastos que pueda deducir, de pronto no me conviene, pero si no tengo tantos gastos deducibles, entonces sí me conviene. Revisen muy bien ese ejercicio, que puede ser interesante. Otro tema, el cual quiero mencionarles y quiero mostrarles aquí en este ejercicio, se llama el delito fiscal. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque creo que hace parte de esta planeación tributaria y es más invitarlos a que piensen y se sensibilicen en el ejercicio del delito fiscal. ¿Cómo ha creado la ley el delito fiscal que puede meter en problemas directos a los representantes legales y a los contadores? Y entonces tengan ustedes en cuenta que ahora la omisión del agente retenedor o recaudador es un delito. Y este delito tiene un problema grave. Y entonces, si yo aplico retenciones y no cumplo con el pago
en las fechas establecidas, a mí la DIAN con la Fiscalía en su sección de delitos fiscales, delitos tributarios, me pueden requerir y me pueden llamar. Y esto ya no es un proceso, y esto ya no es un proceso de fiscalización, sino es un proceso penal. Entonces, se ha vuelto tan serio y tan complicado la programación que por eso lo traigo a colación, porque es que sí, puede ser, digamos que las retenciones, se me olvidó declararlas, se me olvidó declararlas. O de pronto, no, es que no tengo la liquidez suficiente para poderlas pagar y las pago después. Pues miren, ya esto ya está establecido en el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal. Ajá, entonces revisen estos temas, bastante llamativo, y por eso se los quería traer a colación. Hay otro, y es que dentro de la declaración la omisión de activos o inclusión de pasivos, y ojo que si yo omito activos o excluyo pasivos, puedo alterar el valor de mi impuesto de renta. Y si yo cambio el valor de mi impuesto de renta, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que mi impuesto es menor a pagar. Y entonces, esto es otra bandera roja que ustedes tienen que tener. Y es que resulta que ahí quedo inmerso en delitos fiscales. Y estos delitos fiscales, lo que pasa es que esto es otra charla bastante larga que podemos tener y que podríamos tener a lo largo de esta sesión. Y es cómo esos delitos fiscales involucran tanto al representante legal como al contador, como al revisor fiscal. Y entonces en algún momento teníamos una charla en un foro en el cual participé, en donde el contador el contador de una empresa liquidó sus impuestos a pagar, los liquidó a tiempo, los liquidó bien y le entregó esto al representante legal de la empresa. Y el representante legal de la empresa no tuvo liquidez, no quiso pagar, se le olvidó, no pagó el impuesto. Inician el proceso penal y resulta que cuáles son los vinculados inmediatos al proceso penal, el contador y el revisor fiscal. Pero ahí era donde yo decía, pero ¿cómo? Si el contador o el revisor fiscal entregó a tiempo los impuestos y el contador o el revisor fiscal muchas veces no son quienes pagan ni ordenan el pago dentro de la empresa. Sí, pero están inmersos dentro del proceso. Entonces miren esa responsabilidad tan grande que tenemos nosotros los contadores y la responsabilidad tan grande que tiene algunos revisores fiscales de las empresas que estén obligadas. Esto, ténganlo presente porque esto es algo real y algo que está vivo y algo que afecta a todas las empresas. El otro delito fiscal establecido y directos, por eso lo llamamos propios o puros, es la de defraudación o evasión tributaria. Y ahí entran muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, la defraudación tributaria puede ser presentar mal, no presentar, presentar fuera de tiempo, omitir, evadir, eludir, bueno, tantas cosas. Ojo porque ahí caben muchísimas cosas. Y esos son los delitos propios y puros. Pero aquí vienen los otros, y este es otro tema bastante complicado, y es dónde entran los delitos conexos que me los pueden asociar y cómo los asocian. Entonces, la falsedad documental entra a ser parte de este juego. El fraude procesal entra a ser parte de este juego. El enriquecimiento ilícito entra a ser parte de este juego. El lavado de activos. El lavado de activos, mucha gente piensa que está directamente ligado con el narcotráfico y con las economías ilícitas. No, señores, el lavado de activos es la omisión de un activo o la exclusión de un pasivo. Eso hace parte también del lavado de activos. Y entonces, estos delitos asociativos también vienen, incluso ustedes, y esto puede sonar hasta bastante llamativo, y es como incluso puede haber un concierto para delinquir, un delito, un cohecho o peculado. Hay tantas cosas que pueden entrar a participar dentro de los delitos que imputa la fiscalía, que la recomendación es tengan cuidado, porque a veces uno puede caer en estos incumplimientos sin necesidad de hacerlo con intención o dolo. Yo puede ser que no tenga la intención de hacerlo, pero puedo caer por un olvido, por un descuido, por lo que ustedes quieran, y resulta que los delitos fiscales existen y están ahí.
Entonces, por eso quería nombrárselos, quería traerlos a este ejercicio para que ustedes también vean que existen y vean la gravedad de que si bien yo hago una planeación tributaria descuidada o no hago una planeación tributaria rigurosa en la cual omita o pagar la retención, omita o no pagar el IVA, omita no pagar o excluir algo dentro de mi declaración. Y aquí está, y está penalizado y nos puede generar unas duras sanciones. Entonces, tengan todo esto presente porque es algo bien importante para que todos tengamos. Bueno, hablemos ahora un poco, cambiando de tema, del cierre fiscal del 2025. Entonces, miremos como introducción al cierre fiscal. El cierre fiscal, ya lo hemos hablado, no se hace en abril del año siguiente, se hace entre octubre y diciembre. Y yo les amplío esto, se hace todo el año, de enero a diciembre. Entonces, es el momento de revisar los ingresos, los costos, los gastos, las provisiones, las depreciaciones y los soportes, sin esperar a la fecha de declaración, porque ahí ya es tarde. Entonces, para el cierre fiscal, yo necesito cerrar un año sin sorpresas. Si hay que hacer unas correcciones, corregir a tiempo, cumplir con los soportes electrónicos que estén bien, minimizar el riesgo y las sanciones. Para eso, hago todo el ejercicio. Yo reviso para cerrar el año sin sorpresas, corregir a tiempo, cumplir con los soportes electrónicos y minimizar el riesgo de las sanciones. Sigamos acá. Bueno, entonces empecemos a hablar de cada uno de esos ítems que yo debo tener en cuenta para mi cierre fiscal. Y entonces hay una revisión crítica. Arranquemos en orden, propongo. Revisemos. Los ingresos deben estar devengados correctamente, facturados y devengados correctamente. Si se registran ingresos que no corresponden al año, debo revisar si tengo los ingresos registrados que corresponden al año, al mes, al FEA. Y esto afecta directamente los impuestos. Lo mismo pasa si se omiten ingresos que sí corresponden. Lo que yo les decía, yo puede ser que no haga la facturación ahorita, sino yo le digo lo voy a facturar el año siguiente, pero entonces la persona sí reporta. Tienen que revisar y hay que tener mucho cuidado con ese listado de ingresos. Entonces, ¿qué tengo que revisar? Ahí les propongo un checklist práctico y es los ingresos devengados versus los recibidos. Eso ya les había hablado de eso. La facturación pendiente por emitir. Ojo, aunque ya sabemos nosotros que la facturación, de acuerdo a la norma, debe realizarse el mismo día en que se genera, pero pues hay casos atípicos, por ejemplo, en el sector salud, hay un paciente que está hospitalizado y las EPS no me permiten facturar sino hasta que el paciente salga, entonces en ese momento la terminación del servicio, pero puede que me entró en un mes y me salga en el otro, entonces tenga una afectación durante 2 meses, no puedo hacer un cierre parcial del mes, sino me toca facturarlo al finalizar. Ahí puede haber un periodo entre año y año y una persona hospitalizada entre año y año. Entonces, hay ciertas particularidades que hacen parte de diferentes negocios en los cuales yo debo estar pendiente de cómo funciona mi negocio. Pero en general y a grandes rasgos lo que debo revisar es cómo están mis ingresos y cómo está mi facturación. Los ingresos mal clasificados, si el ingreso, cómo está clasificado el ingreso, abonos que no corresponden a ingresos, cruces de facturación electrónica, todo eso debo revisar. Advertencia clave. La DIAN cruza facturación electrónica versus declaraciones de renta. Cualquier diferencia genera requerimiento. Ya lo hemos hablado harto. Y acuérdense de esos temas. Ya lo hemos hablado mucho. Y seguramente que son temas fundamentales. Por otro lado, bueno, entonces hablemos ahora de costos y gastos, deducibilidad y soportes. Esto ustedes, yo se los puedo repetir 100 veces y la idea es que si salen solo con eso en la cabeza, ya hemos ganado mucho de esta charla. Y es que cada gasto debe tener su relación de causalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, tener un soporte válido electrónico y bien soportado. Acuérdense de esa palabra también, de esa evasión pasiva de la cual
yo puedo estar haciendo cuál. Debe estar devengado cuando la ley lo exige. La seguridad social del contratista debe estar al día. Ojo con ese que ya lo hemos hablado. Y esas retenciones que se le aplican a ese contratista y esa seguridad social que esté bien aplicada. Compras a no obligados a documentos soporte. Ojo con esto, porque esto hace parte también de esa evasión pasiva. Y esa evasión pasiva yo debo tenerla controlada y yo debo tenerla siempre pendiente. Y es, si yo le compro a una persona que no está obligada a generar factura, pues entonces debo de tener mi documento soporte y presentarlo, ¿sí? Y por último, los viáticos, nóminas y retenciones realizadas, que todo esté acorde, que esté bien realizada, que esté bien hecha. Por eso yo les insisto y es que el cierre fiscal se hace mes a mes. Y yo espero al final del año para contabilizar todas las operaciones que he hecho a lo largo del año, pues va a ser un ejercicio bastante riguroso y dispendioso y seguramente que no lo voy a hacer con la misma efectividad de si lo hago mes a mes, cierre a cierre, ejercicio a ejercicio, cuando tengo que presentar avances de mis impuestos. Pues seguramente que va a ser mucho más fácil y mucho más fácil de detectar esos errores. Un ejemplo práctico, un gasto de 20 millones sin soporte electrónico no se puede decir. ¿Significa que tengo que pagar el impuesto sobre ese valor? Ahí está, yo no puedo deducir esos 20 millones de mis ingresos, por tanto me toca pagar ese 35% de lo que no tenga capacidad yo de deducir. Ese es un ejercicio que todos los contables los tenemos claro y nosotros lo sabemos perfectamente cómo funciona y cómo está establecido. Muy bien. Continuemos entonces con las provisiones y deterioros. Tratamiento fiscal. Entonces, ¿qué revisar? Ojo con esto, porque entonces, provisiones contables realizadas versus norma fiscal. Aquí es importante y es el ejercicio de cómo yo hago mis normas contables versus las normas fiscales. Si bien la contabilidad es una sola bajo normas NIF, a la cual estamos obligados todos, porque es que aquí alguien me puede decir, no, es que yo no aplico las NIF. No, todos nos toca aplicar las NIF y de alguna forma. Entonces nosotros qué tenemos que tener esas políticas NIF que en algún momento se hicieron bastante onerosas para las empresas, deben de estar bien hechas y bien formuladas esas políticas NIF. Entonces, tengamos presente ese ejercicio de las políticas bien formuladas y que sean coherentes. Y ese ejercicio, de todas maneras, vamos a tener una diferencia con las normas fiscales. Claro que sí, debo calcular ese ejercicio y calcular el impuesto que debo pagar. Deudas, por otro lado, entonces miremos, las deudas incobrables documentadas. Y este es un ejercicio que yo trabajo mucho, sobre todo en el sector salud, en donde nosotros empezamos a ver porque acuérdense que existe en el sector salud, existe la glosa. Y entonces, si bien yo hago una facturación, las CPS me generan una glosa por esa operación porque no me aceptan todo por tarifa, porque son medicamentos que no están o procedimientos que no están establecidos en el manual. Y entonces nos devuelven esa factura. Y esa factura que se devuelve muchas veces se refactura, muchas veces no se refactura. Y entonces, ¿hasta dónde nosotros vamos a llevar ese deterioro de las cuentas por pagar? Importante. Entonces, tenemos que saber qué se puede pagar, qué no se puede pagar, cuánto nos aceptan de esa deducción contable y tenemos que hacer el ejercicio. Eso hace parte de la provisión y de los deterioros. Hay otros deterioros también y es el deterioro de inventarios. Debo tener todo esto soportado, legalizado y totalmente disponible para que en el momento en que alguien tenga el requerimiento lo pueda ver y lo pueda revisar. Importante. Provisiones laborales reconocidas correctamente, nóminas, eh, aportes para fiscales, toda esta información. Y conciliación fiscal en el formato 2516. Acuérdense de nuestro famosísimo formato en donde yo debo relacionar absolutamente toda la información. Ese formato 2516 debe tener todos los soportes y toda la conciliación fiscal para poder hacer un ejercicio acorde y bien hecho. Muy bien, como frase aquí, la DIAN no acepta provisiones sin soporte. Hay que demostrar el riesgo.
con esto. Muy bien. Continuemos entonces. Dentro de los cierres y hay que tener en cuenta esta revisión también. Aspecto clave. Depreciación fiscal versus contable. Hagamos el ejercicio. ¿Cómo estamos haciendo las depreciaciones? ¿Las estamos haciendo bien? ¿Las estamos haciendo mal? ¿Cuántos años estoy depreciando? ¿Cómo estoy depreciando? Ojo con esto. Vida útil correcta según la norma. Verifiquemos la norma. ¿Dónde está la vida útil? ¿Cuánto tengo en mi política contable? ¿Mi política contable de las NIF está coherente con la norma fiscal? Ojo. Entonces, tengamos esto. Verificar activos retirados o perdidos. Si se me robaron los activos, pues debo tener el reporte, debo reportarlo, debo revisar, debo tener los soportes de el robo, el denuncio, todos los soportes para yo poderlo llevar también a la contabilidad. Activos no usados. Ojo que esos activos que yo no use, que no hagan parte de la producción, pues no son deducibles. Si yo compro un activo que no tiene relación de causalidad, que no es un activo que me genere producción ni que me genere aumento del ingreso y del patrimonio, pues entonces ese no es un activo deducible. Y ahí hay que también en cuenta los activos que vienen por leasing, financiero, operativo y cuál es su aplicación dentro de la operación de la empresa. Si un activo, perdón, no está en uso, la DIAN puede rechazar su depreciación. Lo que yo les decía, tiene que ser un activo que esté asociado a la producción, tiene que ser un activo que haga parte y que esté en uso de la producción. Yo no puedo tener una maquinaria sin instalar que estoy depreciando y que además me estoy llevando ese beneficio fiscal a la depreciación. Tiene que estar funcionando, tiene que estar dentro del aparato productivo y tiene que estar generando un rendimiento dentro de la empresa, que este activo fijo nosotros lo podamos incluir dentro de la depreciación. Muy bien. Y aquí viene otro tema de la conciliación fiscal, ¿sí? Les puse aquí la definición, la conciliación contable fiscal. Es un proceso que ajusta las diferencias entre los registros contables de una empresa y las normas fiscales para cumplir con las obligaciones tributarias. Se revisan las partidas como ingresos, gastos, activos, pasivos para identificar y explicar las discrepancias entre el marco contable como NIF y el estatuto tributario, perdón, asegurando que la declaración de renta sea precisa y coherente. Hemos hablado todo el tiempo, sino que aquí se los pongo más para que ustedes vean cuál es esa diferencia entre la contabilidad que yo llevo bajo las normas DIF y cuál es esa diferencia que aplica con lo fiscal. Y yo hago ese cruce entre los dos y ese cruce entre las dos es el que también me genera un impuesto. Y ese impuesto, ese cruce entre la contabilidad fiscal y los impuestos a pagar es la que yo tengo que revisar, porque eso también tiene un ejercicio el cual hay que tenerlo en cuenta. La diferencia temporarias bien identificadas, tengo que tener también en esa conciliación, debo tener diferencias temporarias bien identificadas, las diferencias permanentes explicadas, los ingresos no declarados o duplicados, los gastos rechazados correctamente marcados, ¿sí? Conciliación contable y fiscal coherente. Una mala conciliación fiscal puede generar sanciones, aun si la declaración está bien presentada. Entonces, esa es la frase ahí para que nosotros la tengamos en cuenta y sigamos en ese ejercicio. Continuemos. Soportes electrónicos y auditoría de cierre. Entonces, cuando yo también haga mi verificación de todos los ítems que tengo que tener en cuenta y de toda la revisión que tengo que tener en cuenta, yo tengo que realizar una verificación de soportes. Tengo que verificar mi facturación electrónica, mi nómina electrónica, los documentos soportes, si están, cuánto me han facturado mis proveedores, soporte, bueno, en el caso de que la empresa sea exportadora, entonces soporte de exportaciones, compra de bienes y servicios, documentos de retención y la exógena, tengo que revisar. Muchas personas hacen la exógena y en la exógena uno puede revisar absolutamente que todo esté cruzando con todo. ¿Cuánto facturé en exógena? ¿Está bien?
tengo bien los nombres de mis proveedores, tengo bien las retenciones aplicadas. Todo esto nos empieza a salir en la exógena y la exógena es un ejercicio interesante. Lo que pasa es que no lo podemos hacer en el último momento, debemos hacerlo con tiempo suficiente para poder calcular y proveer todos los errores que se realicen. Entonces, tengamos esto bien presente para evitarnos inconvenientes. Como frase de estrategia práctica, antes del cierre, haga una auditoría rápida. Si no tiene soporte, no es deducible. Eso lo hemos hablado mucho en esta charla. Muy bien. Listo. Entonces ahora, la parte quinta, ya entrando casi que al cierre de nuestro ejercicio, estrategias de planeación tributaria para el 2025-2026 ya. La planeación tributaria no consiste en pagar menos por pagar menos. Consiste en tomar decisiones inteligentes, anticipadas y soportadas que optimicen. Y aquí volvemos al mismo punto que ya hemos hablado. El flujo de caja, la carga tributaria, el riesgo de sanciones y la rentabilidad del negocio. Aquí empezamos ya a concluir. Entonces, la planeación tributaria, vuelvo y les digo, que nos va a ayudar a mejorar el flujo de caja, a disminuir la carga tributaria, a disminuir los riesgos y aumentar la rentabilidad del negocio. Estas estrategias se pueden aplicar en empresas pequeñas, grandes, medianas, en todas las empresas. Todas las empresas es muy importante que esta planeación tributaria la tengamos presente, la apliquemos y sigamos adelante con ella. ¿Listo? Entonces, estrategias uno y 2. Aprovechamiento de beneficios tributarios. Esa es la estrategia uno. Yo tengo que tener un aprovechamiento de los beneficios tributarios que la empresa va a tener si yo los busco. Entonces, aprovechamiento de beneficios. Muchos beneficios tributarios existen, pero pocos se usan. Ya lo hemos hablado, empleo joven, madres cabeza, víctimas de la violencia, muchos beneficios que aún están por saber y si tengo dentro de la empresa. El mejor ahorro tributario es el que está en la ley, pero debe soportarse. Muy bien. La estrategia número 2, planeación de compras y activos fijos. Y entonces estos ejercicios hacen parte de una planeación tributaria que yo debo tener presente. Entonces, planeación de compras y activos fijos. Momento para comprar. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar? Cuando me voy dando cuenta que el año va muy bien y que llevo una utilidad disparada, ¿puedo invertir o no puedo invertir? Depreciación fiscal y su impacto en la renta. ¿Estoy aplicando bien la depreciación? ¿No estoy aplicando bien la depreciación? ¿Invirtió en activos realmente necesarios? Ojo con esa causalidad y esa necesaria operatividad de los activos. No es que el gerente quiere comprarse un carro y entonces, o el dueño de la empresa quiere comprarse un carro y lo meta dentro de la operación, porque ahí es donde yo corro el riesgo de que me fiscalicen. Y ese es el riesgo más grande. Vida útil correcta, si tengo bien calculada la depreciación o no tengo bien calculada la depreciación. El leasing versus la compra directa, empiezo a analizar qué es mejor para la empresa, leasing o compra directa. Ventajas tributarias del leasing financiero. Y aquí vuelve a salir el ejemplo que lo hablamos al comienzo. Comprar un activo el 29 de diciembre genera depreciación desde ese año, desde el 29 de diciembre del año en que lo compró. Comprar el mismo activo el 2 de enero aplaza las deducciones un año completo, porque entonces yo tengo que esperarme al año siguiente para poder presentarlo dentro de la declaración. ¿Dónde lo necesito yo? ¿En qué declaración lo necesito yo? Aunque para mí el 29 de diciembre pues ya es bastante tarde porque eso no hace parte de un ejercicio de planeación, pero puede ayudar a mitigar el riesgo y a disminuir una utilidad que esté desbordada y a mejorar la productividad de la empresa. Bueno, la estrategia número 3, optimización del flujo de caja tributario. Programar pagos para evitar intereses y sanciones. Eso sí es, si yo tengo un flujo de caja bien hecho, con unas fechas bien establecidas, pues seguramente que eso me va a evitar muchas sanciones. Solicitar devoluciones o compensaciones de saldos a favor, indudable que es lo que nosotros necesitamos hacer. Solicitar esas deducciones con tiempo, teniendo los soportes que se deben hacer. Esa es una excelente estrategia para nosotros poder trabajar. Si sabemos que es una empresa que genera mucho IVA a favor, pues solicitémoslo, solicitémoslo.
Y el punto siguiente es ese, controlar el IVA descontable. Pues apliquemos los descuentos y pidamos ese IVA a favor, descontemos lo que haya que descontar y si nos sale a favor al final del año, pues pidámoslo. Si el ejercicio está bien hecho y nosotros estamos seguros de la contabilidad, que la estamos llevando en la línea que tiene que llevarse, pues hagamos el ejercicio. Evitar retenciones mal practicadas, eso ya lo vimos y eso a manera de conclusión, pues hace parte de un buen ejercicio y de algo que nos va a evitar sanciones. Hacer las retenciones correctas para no pagar doblez, sí, por supuesto. Y es que si yo le aplico a un profesional la retención que es en el momento en que es, pues seguramente que voy a mejorar todo mi ejercicio contable. Si yo aplico mal esa retención y esa retención después me toca pagar el ajuste o reponer el dinero, pues seguramente que me va a generar sanciones. Y gestionar retenciones por cobrar cuando aplica así. Perfecto. La estrategia número 4 es gestión de riesgos tributarios, indicadores que activan alertas en la DIAN. Entonces, ya los vimos. ¿Cuáles son los indicadores que activan las alertas en la DIAN? Una empresa que siempre da pérdida, costos por encima de los ingresos, nómina mal registrada, conciliaciones bancarias no realizadas, facturación variable no constante. Compras sospechosas sin factura, costos sin soporte, nómina electrónica mal elaborada, conciliaciones fiscales, todo eso que ya hemos visto que genera alertas en la DIAN, pues tenemos que tenerlas pendientes. Muy bien. Ahora, esto es, empecemos a generar alertas. Revisión del régimen simple más conveniente sobre el régimen ordinario. Aquí entonces, ojo, porque aquí yo les hablaba hace un rato de si es más conveniente para nosotros el régimen simple o el régimen ordinario. Evaluemos, hagamos una evaluación estratégica anual. Comparar impuestos pagados en ambos regímenes. Pidámosle a nuestro contador, hágame, señor contador, ¿qué pasa si yo pertenezco al régimen simple versus lo que vengo pagando? Y entonces analicemos, analizar si el margen permite estar en el simple, si el margen es más conveniente en simple o en el régimen normal, ordinario. Considera la carga administrativa y es que el régimen simple tiene una disminución de la carga administrativa bastante grande porque como no le aplican retenciones ni está obligado a aplicar retenciones, pues aquí cambia mucho el panorama. Revisar las ventajas de ICA, evaluar si los proveedores exigen IVA y lo que yo les decía, simulemos ambos escenarios a ver cuál es el más conveniente para la empresa. Casos típicos en donde conviene el simple. Servicios con alta carga de retenciones, como les decía, aquí no hay que aplicar retenciones, simplemente el ICA, sí, perdón, aquí en el simple no hay que aplicar retenciones, entonces disminuye la carga administrativa porque no tengo que estar cada compra aplicarle la retención, aquí simplemente no hay retenciones, se le paga todos los proveedores, yo lo único que declaro es sobre los ingresos. Empresas pequeñas con pocos costos deducibles, aquí en el régimen simple no hay una operación que esté ligada a soporte de costos y gastos, sino aquí simplemente se paga el régimen simple sobre los ingresos totales que tiene la empresa. Y negocio con alto ICA también. Casos donde no conviene, ojo, porque el ICA, el régimen simple para algunas empresas conviene mucho, pero para otras no conviene. Comercio con inventarios altos, empresas con buenos costos deducibles. Si yo tengo buenos costos deducibles, pues no tengo necesidad. Exportadores y empresas con utilidades reducidas. Porque acuérdense que aquí se paga sobre el 100% de los ingresos. Bueno, y continuamos aquí con alertas tributarias y riesgos que toda empresa debe detectar. En este bloque vamos a identificar señales de alerta. ¿Cuáles son las señales de alerta que nos van a permitir que esa IA que está ya vigilándonos todo el tiempo, pues no diga, hey, señores de la Regional Tolima, vaya, revisen a esta empresa porque no está siendo coherente? Entonces, estas señales nos permiten adelantarnos un poquito a lo que la DIAN puede identificar sobre nuestra empresa. Son indicadores simples que no requieren ser contadores pero sí, pero que no requieren de ser contador para identificarlos, pero que sí son bastante dicientes. Entonces, por ejemplo, gastos y soporte electrónico. Este es el error más común y lo hemos hablado mucho.
Si un gasto no tiene factura electrónica, documento soporte o nómina electrónica, no es deducible, aumenta la base gravable, hace pagar más impuestos de renta y lo más grave, dispara las alertas automáticas en la DIAN. Recomendación inmediata, hacer auditoría de soportes. Yo creo que todas las empresas deberían hacer auditoría de soportes todo el tiempo. Elegir documentos soportes en compra a no obligados. Entonces nosotros tenemos que, pues ahí como hablábamos mucho de esa evasión positiva, nosotros también, pues desafortunadamente el mercado y el sector nos obliga a que si nosotros somos una empresa legalmente constituida, hagamos nuestra relación comercial con empresas legalmente constituidas por varios motivos y hacia allá va la tendencia. Y es que nosotros necesitamos gastos deducibles, necesitamos tener coherencia, poder cruzar IVA y toda esta coherencia tributaria hace que nosotros tengamos un ejercicio que nos obligue a tener relación comercial con empresas legalmente constituidas que sean nuestros paralelos para nosotros poder aplicar también esas retenciones y esas facturas electrónicas que sean viables. Bueno, otra alerta que debemos tener en cuenta es la diferencia entre factura electrónica y declaraciones. Como lo hemos hablado mucho, hoy la DIAN cruza automáticamente facturación electrónica, ventas declaradas, IVA declarado, información exógena y la conciliación en ese formato 2516. Cualquier diferencia por mínima que aparezca es una señal de riesgo. Entonces, ventas facturadas mayores que las ventas declaradas, ojo con eso, puede sonar un poco ilógico, pero pasa. IVA generado o no declarado, también pasa. Compras facturadas que no aparecen como costos o gastos. Ojo, estas, estas señales que nosotros estamos mostrándole a ustedes pueden sonar muy obvias y a veces dirán, no, eso no me pasa a mí, pero pasa. Revisión mensual coherente es lo que debemos hacer. Todo el tiempo estar revisando esos soportes y esas operaciones. Muy bien, seguimos acá y esto también pasa mucho y es, aquí implica tanto a la DIAN como a la UGPP como al Ministerio del Trabajo. Y ellos están cruzando constantemente. La declaración de renta de las personas naturales es consultada por la UGPP y es cruzada con las empresas. Y entonces, si yo declaro ingresos, que trabajo en esta empresa, que gano esto, pues mis cotizaciones deben ser totalmente coherentes con mis ingresos. Y si esto no pasa, pues sancionan al empleado, sancionan a la empresa. Y ustedes saben que esa auditoría de la UGPP, pues bastante complicada sí es y muchas veces bastante onerosa para todos. Provisiones y deterioros sin soporte. No, no toda provisión contable es aceptada fiscalmente. Eso sí, si no la tengo bien soportada, no va a ser aceptada. Para que la DIAN acepte debe estar documentada, justificada, soportada con una evidencia real. Y eso hace parte de todo lo que hemos hablado hoy. Nosotros, y ustedes saben, contador trabaja sobre soportes. Los contadores no podemos trabajar sobre nada que no esté legalmente soportado y bien hecho. Entonces, pues es un ejercicio que debemos tener día a día. Gastos que no cumplen con causalidad. Ojo, y eso lo hemos hablado también harto. La causalidad es lo principal. La DIAN rechaza todos los gastos que no tengan relación con la actividad económica. No es suficiente tener una factura, deben tener relación con el negocio. Y miren que conozco casos bastante tristes y han generado problemas bien grandes, falsedad en documento público y otros delitos conexos, en donde hay empresas que todavía creen que pueden comprar facturas. Comprar una factura es un gran error porque la DIAN con todas estas IAs y con toda esta tecnología que ha desarrollado, identifica fácilmente. Es más, si ustedes conocen, hay un listado de empresas que ya están vigiladas por tener facturación, por ser ficticias en la facturación electrónica. Entonces, tengamos muy presente que esa facturación electrónica debe estar soportada y debe estar bien elaborada. Eso lo están realizando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces,
tengamos mucho cuidado con eso. Saldos a favor sin solicitar devolución o compensación, y eso genera sospecha. Si yo tengo mucha plata en la DIAN que me dio como saldo a favor de IVA, ¿cómo por qué no lo voy a pedir? ¿Por qué no lo voy a soportar? ¿Por qué no lo puedo pedir? ¿Porque no tengo soportes? ¿Por qué no lo puedo pedir? Porque no tengo confianza en mi información contable. Y si yo no tengo soportes, si no tengo y no tengo bien consolidada mi información contable, pues no pido la devolución y esto genera sospecha, porque muchas veces son valores altos en los que yo digo, venga, ¿y por qué? Digo yo, señor Dian, ¿por qué esta empresa no ha pedido la devolución del IVA si tiene un IVA a favor y en teoría lo tiene soportado y lo tiene bien? Pues debería pedirlo además, porque eso ayuda al flujo de caja de la empresa. Entonces, no tengamos miedo de tener un ejercicio contable bien realizado, de tener un ejercicio contable bien soportado y de pedir el soporte. Hay empresas que dicen, no, no nos metamos con la DIA porque, uy, no, qué susto, seguramente nos encuentran algo. Pero es que la contabilidad siempre debe estar disponible y debe ser tan fuerte que debe aguantar cualquier revisión que se genere. Entonces, pues volviendo al mismo tema, nosotros debemos tener otra alerta bastante grande y es la coherencia entre la información, la declaración de renta, el IVA, las retenciones, el ICA, la exógena, la nómina, todo debe ser coherente y todo debe cruzar, porque además esos cruces lo van a hacer en la DIAN. Entonces, es una alerta simple. Si yo declaro renta con unos ingresos, pues esos ingresos deben coincidir con el IVA que yo he pagado. Si yo declaro los costos y gastos, pues deben coincidir con las retenciones, con el ICA, y toda esta información es consolidada en la exógena porque la exógena nos pregunta absolutamente toda la operación de nuestra empresa. Entonces, todo tiene que estar entrelazado y todo cruza. Este es un ejercicio que nosotros tenemos que revisar y si hay algo exacto es que la contabilidad tiene que ser exacta y deben marcarse dentro de todos los principios. Entonces, bueno, y aquí ya llegando casi al final de nuestra presentación, empecemos a revisar las herramientas. Entonces, aquí les dejo un checklist general para que ustedes empiecen a revisar todo lo que deben de tener listo a la hora de hacer el cierre contable. Ingresos, verificar que todos los ingresos estén devengados correctamente, validar el cruce de facturación electrónica, verificar anticipos y abonos, costos y gastos, todos los, todo tiene soporte electrónico, cúmplenlo con la causalidad, son deducibles según la norma fiscal, la seguridad social de los contratistas está verificada, proveedores y deterioros, soporte documental, actas de destrucción, gestión de cobro documentadas, o con esto que era lo que hablábamos de la cartera. Si yo tengo una cartera castigada o por castigar, debo tener también si se ha hecho un ejercicio de cobro jurídico, activos fijos depreciados, la depreciación fiscal correcta, activos en uso verificados fiscalmente, el leasing revisado correctamente, conciliación fiscal, la del formato 2516, bien hecha, identificar las diferencias permanentes y temporales, explorar las diferencias, evitar evitar inconsistencias, perdón, con la renta o los estados financieros, soportes electrónicos, la facturación, la nómina, el documento soporte, la exógena, el radian. Todo esto debe estar absolutamente bien soportado. Dentro de los riesgos tributarios, estas son las señales de alerta que muchas empresas deben tener. Entonces, gastos sin facturar, lo hemos hablado, la seguridad social incompleta, facturación electrónica no coincide con las declaraciones, la cartera incobrable mal gestionada, el inventario, las actividades económicas mal clasificadas, los saldos a favor sin gestionar, conciliación fiscal incoherente. Una sola alerta puede generar sanciones millonarias, claro, por supuesto, porque eso implica que me rechacen alguna parte de la operación y eso genera unas sanciones bastante onerosas. Buenas prácticas para un cierre fiscal sano. Estas son las prácticas que funcionan en cualquier empresa sin importar el tamaño. Entonces aquí vamos a ver cuáles son las mejores prácticas. Auditoría interna mensual. Yo diría que más que una auditoría es un cierre revisado
porque no vamos a contratar a un auditor, pero sí nuestro contador puede hacer una revisión en los auxiliares. Ya tenemos qué es lo que se debe revisar, los ingresos, los costos, los soportes, las deducciones. Todo esto nosotros tenemos que empezar a revisar mes a mes cómo lo vamos a programar. Entonces, la revisión de políticas de gastos y documentos, capacitaciones del equipo administrativo, política de cobro y pronto pago, planeación de compras grandes, simulación de impuesto de renta antes de diciembre, revisión del régimen tributario más adecuado. Y esa simulación del impuesto de renta antes de diciembre, yo lo que les digo es, para mí el ejercicio y la programación tributaria debe realizarse desde el primer mes. Yo tengo un flujo de caja proyectado en donde ya sé a lo largo del año, de acuerdo con el historial, cuánto voy a pagar de cada uno de los impuestos más importantes que hemos relacionado. Y ese ejercicio me muestra ya con esa proyección, la cual yo voy ejecutando mes a mes y puedo saber y puedo darle una proyección a los directivos de la empresa de cómo va a ser el impuesto a pagar a lo largo del año. Es un ejercicio que uno hace un presupuesto al comienzo del año, lo revisa a lo largo del año y lo va puliendo. Eso nos va mostrando. Yo puedo decirle al gerente, venga, vamos muy colgados en la utilidad. O por el contrario, oiga, vamos muy bien en la utilidad, busquemos dónde invertir. No esperemos a último momento para tener todos los problemas al cierre. Bueno, cierre del conversatorio. Hemos llegado a nuestra parte final en donde hoy hemos revisado todo lo que tiene que ver con la planeación tributaria, una planeación responsable y estratégica para el 25, para el 26 y de aquí en adelante. Vimos los impuestos que más afectan la empresa, que más afectan nuestro flujo de caja. Y lo más importante hoy del ejercicio es que nos queden tres cosas que están aquí. Un buen cierre fiscal evita sanciones y mejora la utilidad. Eso es lo que hemos visto todo el tiempo. La planeación tributaria es una herramienta de gestión, no de evasión, ni de ilusión, ni de ni de patrocinar esa evasión pasiva. Y la DIAN hoy controla electrónicamente todo. Por tanto, el margen de error es cada vez más pequeño. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer la participación en este foro y quedo atento por si alguien tiene preguntas. No sé si estamos a tiempo para poder realizar unas preguntas. Muchas gracias a todos. Adiós.